Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos los que nos escuchan en esta hermosa tarde, hermano Agustín, y este día bello. Sí, así es. Que Dios nos lo bendiga todo y que la bendición del Señor, como está escrito, que la bendición del Señor Todopoderoso esté siempre con vosotros, con nosotros. La bendición de Dios dice que no pone tristeza, sino alegra, ¿verdad? El alma, el espíritu del hombre. Sí, así es. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade la tristeza, sino la alegría y el gozo. Aunque hay gente que se entristece, hermano Agustín, por ejemplo, hoy hablaba una hermana acerca de lo que sucedió allá en los días en que Moisés sacó al pueblo de Egipto y ya había venido el maná, ya ellos estaban comiendo el maná, ya ellos estaban disfrutando de las bendiciones que Dios da, vieron las grandes maravillas para que ellos llegaran al desierto, pero estaban inconformes con lo que Dios les daba y decían, este pan liviano, ya estamos hastiados. Y la palabra dice que la palabra de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza, y la que alimenta el alma. Sí, así es. El alma del hombre se alimenta con la palabra de Dios, ¿verdad? Así lo dijo el Señor, dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y ellos se sintieron tan despreciando el pan del cielo, porque ese pan venía del cielo, aunque Jesús dijo que el verdadero pan del cielo descendió Él. Él es el verdadero pan del cielo. Y Él es la luz de la vida, el pan del cielo. La pasada semana estuvimos hablando acerca de un rey llamado Jeroboam. Y Jeroboam fue el que puso el pueblo, ya venía de parte de Dios, porque Dios lo había dicho a través del profeta Ahías, ¿verdad? Sí, así era. Quien le dijo cuando lo encontró, Jehová va a raer, o sea, a destruir, iba a dividir el pueblo de Israel y le dejaría al descendiente de Salomón, el hijo de Salomón, solamente 2 de las tribus, a Judá y a Benjamín. Y sucedió que a la muerte del rey vinieron los hombres de todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, a pedirle al hijo del rey que les bajara los tributos que ellos tenían que traer. Cada mes venía una tribu a traer su tributo, pero que era muy pesada, una carga muy pesada. Ellos la compararon al yugo de un buey. El yugo del buey es de madera, ¿verdad? Sí, así es. El rey les dijo, vengan dentro de 3 días. Y al tercer día, cuando regresaron, el rey había consultado con los ancianos le dieron un buen consejo. Trata bien ese pueblo y bájale los impuestos, pero también escuchó a los amigos. A veces nosotros escuchamos voces que no son las correctas y él escuchó a sus amigos, y cuando llegó el pueblo les dio el mensaje que sus amigos le habían aconsejado y les dijo que el dedo más pequeño de él, el meñique es ese, ¿verdad? Sí, el meñique. Era más grueso que la cintura de su papá, que él les iba a poner cargas no de madera, sino de hierro. Y si su papá los había puesto a andar sobre abrojo, él les iba más bien a mandar escorpiones. Allí el pueblo escuchó y se asustó y dijo, Israel a sus tiendas, y se fueron.
Pasado un tiempito, el rey le hizo falta la provisión, llegó el impuesto. Llegó con el cobrador de impuestos y fue al pueblo que le correspondía. No se sabe a qué tribu. ¿Cómo lo recibieron, hermano Agustín? Bueno, él llegó y cuando él mencionó la cuestión de los impuestos, la gente se amotinaron y él tuvo que salir corriendo de allí rápidamente porque lo iban a linchar, porque la gente estaba muy bravo con la actuación del hijo de Salomón, por cuanto este muchacho no estaba haciendo las cosas con sabiduría, ni tampoco estaba beneficiando al pueblo, porque si fuera estado el pueblo recibiendo beneficios de los impuestos, entonces fueran dados con mucho gusto, pero resulta que no estaban recibiendo nada y por eso el pueblo tuvo que amotinarse y él tuvo que salir huyendo. Así es que mataron al cobrador de los impuestos, hermano Agustín. Cuando el rey vio al cobrador de impuestos muerto, montó en su caballo y en su carreta y salió y se fue a preparar al pueblo para venir a pelear contra Israel. Pero resulta que todo eso era de parte de Dios, porque ya había sido hablado inclusive a Roboam, ¿verdad? Sí, así era. A Jeroboam le habían ya dicho que iban a cambiar la ley. Si Jeroboam se comportaba como lo había hecho David, su reino iba a ser prosperado. Dijimos que este hombre se asustó también y no dejó que el pueblo fuese al santuario principal que estaba en Jerusalén, sino que les puso unos dioses impuestos de idolatría. Ya la idolatría había sido castigada en Oreb. Ellos hicieron un becerro de oro. Y la arqueología allá en Arabia, un arqueólogo norteamericano, por cierto, descubrió el sitio y alrededor había, de las piedras, habían pintado ellos 12 becerros pintados en la roca. Y allí ellos habían adorado al becerro de oro que había hecho el hermano de Moisés, que dijo: este pueblo, como tú no regresabas, porque Moisés se había quedado 40 días y 40 noches en la montaña hablando con el Señor, y él entonces decidió hacer lo que el pueblo le había ordenado. Ese es Aarón, el hermano de Moisés. Tiré el oro que les pedí, les mandé a quitar el oro, lo fundió, lo lancé o lo tiré y salió ese becerro, hermano Agustín. Sí, ¿era cierto que uno puede hacer una estatua así tan rápido? No, de ninguna manera. Este hombre lo que quiso fue justificarse delante de Moisés y entonces él dijo que echó allí en el fuego todo aquel oro que el pueblo le había dado y entonces de allí salió el becerro, pero realmente el que había hecho el becerro era él, porque el oro se derritió realmente cuando lo echó ahí en el horno, pero el becerro le dio forma, le dio forma de becerro a ese material derretido. Con el buril, dice, con buril hizo la forma del animal y dijeron: fiesta para Jehová, o sea que confundían aquel ídolo con el Dios que los había sacado de Egipto. Le dieron el nombre al becerro y bailaron, danzaron y emborracharon, dicen. Y también hicieron orgías, hermano Agustín, o sea, hicieron la primera fiesta patronal allá en el desierto. O sea, la primera fiesta patronal que aparece registrada aquí está en Éxodo, capítulo 30, por allí más o menos, 30, 32. Ahorita me acordé de hace muchos años un señor ya anciano que era miembro del grupo, que eran del grupo del grupo que adoraban aquí a la Virgen del Carmen, en Palo Negro. Ahorita me acordé de eso porque él me dice: yo no sé, Agustín, nosotros hacemos ese culto a la Virgen del Carmen y comenzamos a tomar allí cerveza y también se toma aguardiente y después
salen las peleas y uno peleando ahí cerca de la Virgen. Y entonces eso es lo que pasa cuando la gente está adorando algo que no es a Dios, que no es Dios. Entonces sucede esas cosas, porque donde se adora a Dios lo que es santidad, lo que la gente está pensando en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es agradable al Señor. Y puro. Sí, así es. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, dice el apóstol, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, cuando se fueron a los ídolos, lo que hicieron es orgía, hermano Agustín. Y esos gritos y alaridos llegaron a lo alto de la montaña donde estaba Moisés, que estaba hablando con el Dios de Israel, que dice el apóstol Pablo, que la roca que los seguía era el Señor, que los guiaba. Así es que le dijeron a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Muy temprano y muy rápido se han corrompido. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Sí, no tenían mucho tiempo que habían salido de allá de Egipto, ya estaban bastante corrompidos, pero la autoridad que había quedado allí, que Moisés había dejaron que el pueblo hiciera eso y más bien participaron con el pueblo en esa cuestión desagradable delante de Dios. Agradable para el diablo, hermano Agustín. Sí, claro. El diablo sí se alegra. Sí, pero para Satanás eso es una fiesta a Satán, porque allá en Corintios 10 dice que lo que los gentiles adoran delante de los ídolos creen que es para Dios, pero en realidad es para los demonios. Sí, así es. Está en 1 Corintios 10, ¿verdad? Sí, así lo hizo el apóstol Pablo. Allí. Y también aquí Moisés, se ve que Moisés escribió acerca de eso, y Moisés dijo que lo que los hombres hacían con los ídolos, adorándolos y haciéndoles fiestas patronales, no es para Dios, sino para las entidades de las tinieblas. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano Agustín, sino contra potestades, contra entidades de las tinieblas, inspiradas por Satanás, que es el príncipe de la oscuridad. Y por eso entonces, ese pueblo que hizo eso, se ve allí en Génesis, no, en Éxodo, que hubo una mortandad, 32,000, fue que murieron, o 3,200. No, murieron 23,000. 23,000, ¿verdad? Por haber hecho una fiesta patronal, hermano Agustín. Sí, lo que pasa es que esa fiesta, por lo menos la que dice la Escritura, que hacían a los dioses, era una fiesta de borrachera, de orgías, y entonces la gente le gustaba eso, porque eso es algo que le gusta al hombre humano, pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios son santas y Dios quiere que el hombre también viva alegre, contento, pero todo haciendo lo que es bueno, no las cosas que son malas. Lo cierto es que el pueblo se prostituyó. Aquí a este hombre llamado Jeroboam, el profeta Agías lo llamó y le dijo: Jehová te va a dar 10 tribus, no te va a dar toda la nación por amor a David. Le dejaré a David, por medio del profeta, le dijeron que a David le iban a dejar 2 tribus, que fue la de Judá y la tribu de Benjamín. Luego de esto, entonces, este hombre decidió que no debía dejar ir al pueblo al templo principal, donde se adoraba al Dios que los sacó a ellos de Egipto, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de aquel hombre que estuvo en Egipto también. ¿Cómo se llama? José, el joven. Sí, así es. Dios de José, que fue temeroso de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Muy temeroso de Dios, José. Ese era el que se adoraba en Jerusalén. Y ellos entonces, Jeroboam decidió hacer un ídolo, un becerro, no sé si sería de oro o sería de piedra o de madera, no sé de qué lo edificarían, pero tenían buenos arquitectos o personas que tallaban la piedra, buenos talladores. Sí, así era. E hicieron aquel toro
o becerro, y pusieron uno al sur de su territorio y al norte de su territorio. Al sur, dice que en Dan y en Betel. Betel al sur y Dan al norte. Pero trajo la desgracia para su reino, hermano Agustín. Sí, así era. Porque entonces envían a un profeta a Betel, o Betel, enviado de Jehová, y un profeta vino hasta este lugar, y allí estaban ellos. Entonces era el sitio de adoración principal para los que vivían más cerca. Ellos venían y tenían la obligación también de venir una vez al año, en el mes octavo, a adorar, que era el mismo tiempo en que adoraban también en el templo de Jerusalén. Eso lo hizo este rey llamado Jeroboam. Y estaban en su adoración, y llegó un profeta enviado desde Jerusalén, que lo mandó Jehová, un joven profeta, ¿verdad? Sí, así era. Y el joven profeta le habían dado una orden: no regreses por el mismo camino por donde has llegado al sitio, sino te vas por otra ruta, por otro lugar. No bebas agua ni comas pan en ese lugar. Y el hombre llegó, y entonces cuando el rey Jeroboam, que estaba allí, ¿verdad?, oyó aquel clamor que decía: altar, altar, por mandato de Jehová, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Por qué les gustará el incienso, hermano Agustín? Quemar incienso. Parece que eso era algo esencial en todos los cultos de aquel entonces. No, pero también lo hacen en estos tiempos, se hace. Yo iba, cuando no conocía la palabra de Dios, yo iba a un sitio donde pasaban el incienso, así como aquellos que estuvieron incensando al Señor, y salió fuego del altar y los consumió, ¿se acuerdan? Sí, así es. Habían de atar y 200 hombres. Sí, lo que le seguían en cuanto a sacerdotes, hijos de sacerdotes, levitas. Sí, todos ellos eran parte de administradores del altar, entonces estaban en esa rebelión. Y fue porque consumieron licor, hermano Agustín. Sí, así se cree. Se cree, porque ahí le dicen que no tomen sidra. Después la sidra es un licor. Cuando lo maceran y lo dejan pasar cierto tiempo, ocurre como con la caña de azúcar. El líquido de la caña de azúcar, si lo dejan mucho tiempo, él se fermenta y hace que la gente entonces consuma alcohol. Sí, así es, y esa orden la dio Dios después que sucedió ese acontecimiento. El acontecimiento de Dios. Sí. Que los hijos de Aarón no vuelvan a tomar sidra y se acerquen al altar de Jehová, porque es un altar santo. Sin embargo, sí se consume alcohol, hermano Agustín, en ese tipo de rito. Y se pasa el sahumerio también, hermano Agustín. Pero aquí vemos que estos hacían eso delante del ídolo y lo incensaban y sacrificaban también sobre él, como se hacía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos sacrificaban animales, ¿verdad? Sobre el altar, los quemaban. Sí, así era. Y el profeta que vino dijo: y hay una señal de parte de Jehová, el altar se quebrará. Y el altar, cuando él dijo el altar se quebrará, se quebró, hermano Agustín. Sí, así. Y se derramó la ceniza. ¿Y qué pasó cuando el rey escuchó la voz, hermano Agustín? Bueno, el rey dijo prenderle. ¿Le pegaran un fósforo? No, lo que dijo fue que lo detengan, que lo tomaran, que lo agarraran. Deténganlo porque le vamos a matar.
Eso fue lo que pasó. Sí, así es. Lo iban a sacrificar. Pero cuando el rey dijo eso, levantó el brazo, hermano Agustín. Dijo, deténganlo. Y levantó el brazo. E inmediatamente, ¿qué pasó con el brazo de ese rey? El brazo se le secó. Y se le puso el hueso, ¿verdad? El brazo como un hueso. Sí, así es. Pero trató de doblarlo y no pudo, hermano Agustín. Y entonces, ¿qué pasó después que él vio que le sucedió eso? Le pidió al profeta que rogara a Dios por él para que le fuera restaurado la mano. Ven a mi casa, dijo el rey, y comerás y te daré un presente porque oraste a tu Dios y me sanó. O sea, que se volvió creyente, hermano Agustín, ¿será? No, realmente no estaba creyente, solamente estaba allí como tratando de pagar lo que hizo el profeta. Te daré un presente, dijo, ven a mi casa, te daré un presente. Pero el profeta le dijo, no comeré ni beberé agua ni regresaré por el mismo camino. Y se fue, hermano Agustín. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había ido a Betel. Pero allí vivía en Betel un anciano que había sido profeta. Recordemos que a veces hay hombres que son fríos, tibios y calientes, ¿no es que dice la palabra? Sí, en el libro Apocalipsis habla de eso. Si fueras frío o caliente, no te vomitaría de mi boca, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Parece que este profeta como que estaba medio tibio, ¿verdad? Sí, parece que estaba descuidado. Descuidado y tibio. Cuando el profeta a los hijos le dijeron lo que había ocurrido, le dijo, ¿por dónde se fue? Y prepárenme el burro. Y se montó en su burro y fue detrás del hombre y lo encontró debajo de una encina. El hombre estaba cansado, había venido, no había comido desde que salió. No se llevó ni siquiera ¿cómo se dice? Un avío, dicen los llaneros, ¿verdad? ¿Qué es el avío, hermano Agustín? Le dicen los llaneros. Sí, algo para el camino. Un persoco, ¿verdad? Sí, algo de alimento, por si acaso. Por si acaso, como que no llevó nada, hermano Agustín, que estaba ahí bajo una mata, cansado y pensando, ¿dónde como ahora? Y le llegó el hombre, hermano Agustín, el anciano, le llegó el profeta, que había sido un profeta que era de Jehová, pero como se quedó en Samaria, él participaba de los actos que se hacían allí en el altar, hermano Agustín. Por eso digo que era tibio, porque el hombre es tibio cuando participa de las cosas del altar del mundo, ¿o no? Claro, y si una persona es profeta o un predicador y se la pasa participando de cosas mundanas, ¿cómo le va a venir la palabra de Dios allí? En esa situación, si él también está igual. Está mal. Lo cierto es que el hombre lo encontró y le dijo, vamos a ver, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le preguntó. Eso está Primera de Reyes 13, hermano Agustín. Sí, así es. Y este le dijo, yo soy. Y le respondió, ven a mi casa y come y bebe. Y entonces el que vino de Jerusalén le dijo, el profeta de Judá le dijo, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta de Jehová, y él me ha dicho que venga y te lleve a mi hogar, y que allí comas y bebas, y luego te puedes ir a tu territorio nuevamente. Ahora me pregunto, si a mí me dijeron, o dice el apóstol Pablo dice, que lo que los gentiles a los demonios sacrifican delante de los ídolos, y yo, conociendo esta palabra, vuelvo y me voy y me hago una cruz. Me hago una cruz, hermano Agustín.
y entonces comienzo a adorar una cruz, ¿qué pasará? ¿Qué estoy haciendo? Está haciendo algo que no tiene apoyo bíblico. Ahora me dirán, pero no, la cruz tiene ahora una figura de hombre con las manos clavadas y los pies clavados. Entonces le digo, ese es Jesús. Y voy y adoro al pie de la cruz y ese es Jesús. ¿Qué estoy haciendo, hermano Agustín? Está quebrantando la palabra del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Así dice la palabra. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso está también en el libro de San Juan, capítulo 4, ¿no? Sí, allí donde Jesús habla con la mujer samaritana. A la samaritana le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué adoraban los samaritanos? Los samaritanos tenían unas piedras que adoraban, hermano Agustín. Y se la pasaban allí en aquel monte adorando los ídolos de ellos, porque ellos también tenían sus ídolos. Y tenían sus ídolos también en las cumbres, en los montes altos. Alzaré mis ojos a los montes y allá va mi socorro. No, así no dice la palabra. Aunque el Salmo 121 dice, para mí es sarcásticamente, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré. ¿Será que lo voy a hacer? Pero, ¿y de dónde viene mi socorro? ¿Y dónde está Jehová? ¿Dónde? Nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho, dice la palabra, ¿verdad? El Salmo. Sí, así es. ¿Y dónde se sentó el Hijo de Dios después de haber estado en la cruz del Calvario? A la diestra de Dios. Y el Hijo de Dios va a romper los mandamientos que ya estaban en el libro de Éxodo capítulo 20, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, de ninguna manera. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Siempre mantiene lo que dice. Así es que este hombre dice, por orden de Jehová, él me dijo, no comas pan ni bebas en este lugar. Y alguien lo convenció y se lo llevó para atrás, hermano Agustín. Si este profeta parece que no sabía o se hizo el loco. Se hizo el loco, hermano Agustín. Porque él sabía que la palabra de Jehová no puede ser torcida. Porque no solo eso, sino que después, cuando se lo llevó a su casa y estaba comiendo, resulta que le profetiza y le dice, por cuanto eres un desobediente, ahora no entrarás en el sepulcro de tus padres. Qué tremenda noticia. A ese profeta que vino de Jerusalén deben habérsele caído las lagrimitas. Pequé contra Jehová, pero no se arrepintió, hermano Agustín. Sí, así pasó, porque allí se ve que cuando él se fue, lo mató el león y no le hizo daño al burro a donde él iba, sino que él lo mató simplemente y no le hizo daño, o sea, no se lo comió, no le hizo nada, solamente lo mató y listo. Se fue por el camino, lo encontró un león, lo mató, no se metió con el burro, hermano Agustín, y él estaba montado en el burro, no mató el burro. Sí, así era. Y el burro y el león se quedaron al lado del cadáver del hombre que estaba muerto. Este profeta fuera hecho mejor si le fuera dicho, bueno, mira, Dios me dijo que no comiera en este lugar, por tanto, échamela ahí una bolsita, una perola, me la voy a llevar. Y cuando salga de los límites, ¿cómo? Ajá, pero lléname también la cantiflora. La cantiflora, un poquito de agua, que tengo sed. Sí, o el otro, como le decía. Pero el Señor le dio una orden específica. De allí no comas nada porque es un lugar que no es santo. Esa pudo haber sido Ese lugar no era santo, porque donde se practica el pecado no es un lugar santo. Israel actualmente no es una nación santa, porque se practica el pecado, la muerte, la destrucción, hermano Agustín. Y yo pienso que este profeta tuvo que haber entendido eso de que no podía comer exactamente nada de allí y beber el agua de allí, porque todo eso estaba dedicado a los ídolos, porque por cuanto cada cosa tiene un ídolo que lo representa según los hombres, y entonces para cada situación siempre tienen un ídolo allí que es el que está encargado de eso. Eso pasa también con la creencia que tienen los pueblos acerca de
que si necesitan el sol le piden a San Isidro, que si necesitan agua le piden a otro y así están. Porque el mundo espiritual hay que entenderlo. Cuando el hombre peca deliberadamente, Satanás lo puede utilizar. Fíjense que el hombre de Judá viene y dice: de parte de Jehová es esto. ¿Y dónde estaba Jehová, hermano Agustín? Bueno, el Señor está en todos lados, en todas partes. Ajá. O sea que yo donde quiera que mire lo puedo encontrar. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que Jehová mira desde los cielos y se inclina a mirar sobre la tierra. Se humilla a mirar a los hombres sobre la faz de la tierra, hermano Agustín. Sí, así es. Pero Jehová tiene también, Jesús dijo: el que me ama a mí debe amar a mi Padre. Yo y el Padre uno somos, pero nadie me puede amar a mí y decir que desecha a mi Padre. Pero el que me ama a mí y a mi Padre me ha dado un mandamiento. Y el mandamiento es que yo estaré con ellos todo el tiempo. Pero como Él está sentado a la diestra del Padre, alguien toma ese lugar y se llama el vicario. ¿Cuál es el vicario de Cristo? ¿Está sentado allá en Roma? No, el vicario de Cristo está con nosotros, está con la iglesia, que es el Espíritu Santo. Enviaré al Consolador, al Maestro, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo podrá el Señor oírnos allá arriba? A través de su Espíritu, hermano Agustín. Sí, así es. Si el hombre es obediente a Dios, y en aquellos días el Espíritu Santo no venía sobre todos los creyentes, pero cuando venía el Espíritu Santo venía con una actividad. Por ejemplo, en Saúl vino para reunir al pueblo para pelear contra los filisteos. Y cuando Saúl dio la orden, todo el pueblo se reunió, pero ¿se reunió porque Saúl tenía poder? No, porque el Espíritu Santo lo reunió, hermano Agustín. Sí, así es. Es un mundo espiritual. Este mundo no es de carne ni sangre, sino es espiritual. Y hay un ser espiritual que pecó contra Dios. Y ese ser espiritual subía y descendía hasta el día en que fue echado. ¿Quién lo echó? Lo echó de allí un ángel, el ángel Miguel. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Y quién estaba con Dios para poderlo echar? Ahí estaba también el Señor, que todavía no había sido encarnado, el Señor Jesucristo. El Señor, cuando antes de morir dijo: me sentaré a la diestra de la majestad del Padre. Enviaré al Espíritu Santo para que los guíe. Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto el que no cree en mí está en pecado. De justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y ha sido echado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesús. ¿Y quién lo echó a él de allá arriba? Para que ya no se presente más. El que venció en la cruz del Calvario, hermano Agustín. Y sí, rompió el lazo que había de él poder subir a los cielos. Y la Biblia dice que cayó como un rayo sobre la tierra. Veía yo caer a Satanás, dijo el Señor, sí, así está, como un rayo sobre la tierra. Pero él subía y descendía y iba delante de Dios, y a Job lo metió en problemas. ¿O no lo metió a Job en problemas? Sí, porque cuando Dios le pregunta de dónde viene, él dijo de recorrer la tierra. Y Dios le preguntó: ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, sí lo vi. Y tú lo tienes bien protegido, lo tienes cercado y lo has enriquecido. Y no lo puedo atacar. Lo único que le faltó es: pero déjamelo a mí un ratico y verás si no blasfema contra ti. Entonces es una guerra espiritual que hay que entender y hay que saber. Y este profeta, cuando vino, dijo: Jehová ha dicho. ¿Cómo que Jehová ha dicho? ¿Será que lo oíste? ¿Te habló en serio? ¿Lo oíste con tus oídos? ¿O fue que soñaste y te comiste un poco de carabota y lo creíste que era así?
Sin embargo, dijiste, y esta es la prueba de que él habló conmigo. El altar se quebrará y se derramará la ceniza. ¿No sucedió? Sí, cuando alguien habla... Entonces Dios habló a ese hombre. Dios le habló. Y cuando alguien habla de parte de Dios, todo lo que dice se cumple. Debe cumplirse. Porque eso es lo que dijo allá Moisés cuando le preguntaron, ¿cómo sabremos cuando es Dios que está hablando a través del profeta? Entonces Moisés le dijo, bueno, el profeta que hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que él dice, es que Jehová no ha hablado a través de él. El tal profeta es un falso profeta, porque lo que dice no se cumple. Para que las cosas vengan de parte de Dios es que Dios se manifiesta. Cuando el rey también levantó el brazo, allí el profeta sabía que algo le pudiera pasar, pero Jehová le dijo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Sé valiente. ¿No le dijeron a Josué así? Sí, y este profeta estaba metido exactamente donde estaban, el lugar donde ya habían matado muchos profetas, porque todos los profetas que iban allí a profetizar, allí lo mataban, porque ese era el lugar donde era... el santuario de Satanás, mi amigo. Muy peligroso, porque por eso le dijeron... El rey tenía poder en la tierra, pero el rey estaba dominado por un espíritu también, porque el hombre que hace maldad está lleno del poder de las tinieblas. ¿Sabe que el profeta Amón fue a profetizar allí? Le dijeron, no profetice aquí, anda, vete a profetizar por otro lado. Porque, aquí te van a matar. Sí, porque ese lugar era así. Ajá, pero entonces el profeta Amón dijo, hagan lo que hagan, ellos no van a poder hacer nada contra mí, porque yo vengo de parte de Jehová. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y Dios sí habla con los hombres. La Biblia tiene la virtud de que nos deja testimonio. Abraham, ¿con quién habló? Sí, habló con Dios. Cara a cara, ¿verdad? Sí, así. Y comió Dios delante de él con 2 ángeles, ¿no? Dice que el Señor estaba allí en la tarde con él y comió y bebió y luego salió y siguió conversando con Abraham, y Abraham le hizo después una petición a favor de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿y se lo cumplió? Sí, se lo cumplió, porque sacó de allí a lo único que había, porque él regateó, él hizo un regateo. Si hubieran 50, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, y ahí se paró. Sí, así es. No llegó a 10 porque habían 5, y de los 5 se perdió, habían 4. Sí, Lot, la esposa y 2 hijas, ¿no es? Sí, pero dice que nada más era el justo Lot. Un solo justo logró salvar a su familia y salieron con ellos. Ahora, este hombre viene, profetiza y se deja convencer por un humano con el cuento de que un ángel, él no dijo ni siquiera Jehová, un ángel habló conmigo y me ha dicho que venga y te diga, un ángel. ¿Usted le va a creer a Dios o a un ángel? El apóstol Pablo dice, y si a un ángel viene y os predica diferente evangelio, no le crean. Ajá, le predicó un diferente evangelio, pero le creyó. Y por creerle regresó, comió, y después le profetizó, no entrarás en el sepulcro de tus padres por desobediente. Igual que yo. Es lo único que me faltó decir. Por desobediente como yo. Y se fue. Le llegaron con la noticia al que lo había hecho regresar al viejo profeta. Porque aquí habla del viejo profeta y del joven que vino de Jerusalén, ¿verdad? Sí, así es. De parte de Jehová. Y le dicen, hay un hombre muerto en el camino, hay un león al lado de él y hay un burro. Y lo primerito que dijo, ese es el profeta que vino de Judá, sin que le dijeran nada, hermano Guti. Nada más le dijeron, hay un burro, un león al lado y un cadáver. Ese es el que vino y hice comer aquí en mi casa. Vamos a enterrarlo, dijo el hombre. Enterrémoslo, hagámosle un monumento y cuando yo me muera, entiérrenme con él, porque ciertamente la palabra que él ha dado
se cumplirá. Josías debía venir en el futuro. Eso pasaron bastantes años, hermano Agustín. Sí, así era. Y entonces aquel hombre falso profeta trajo al joven y lo enterró y le dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterrame ahí junto al profeta, porque seguro lo que él dijo vendrá. Y eso tiene como un objetivo. También quedaría entonces él para la historia como un hombre también que está allí con un hombre de fama. Ahora fíjate bien, en el libro de Segunda de Reyes ya había venido Roboam, que era el sucesor de Salomón. Después de Roboam viene, aquí habla de Josías, el rey 19, hermano Agustín. Habían pasado 18 reyes. Y algunos de esos reyes inclusive gobernaron 40 años. Algunos de ellos, sí, muchos de ellos, gobernaron 40 años. O sea que él fue el rey número 19. Josías. Está en Segunda de Crónicas 34, pero también está en Segunda de Reyes, capítulo 23, y aquí dice lo siguiente. Josías mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a la guardia, a los guardianes de las puertas del templo, que limpiasen el templo y que sacasen todos los utensilios que habían sido hechos para los ídolos que los sacerdotes de Israel habían introducido en el templo, para adorar a Baal y a Acera. ¿Sabe quién es Baal y Acera? Sí, Dios y la Virgen. Dios y la Virgen la metieron adentro, hermano Agustín. Los nombres originales de ellos son... Baal y Acera. Sí, también se llamaba Nirroy y Semiramis. Esos fueron los que idearon la idolatría de la madre, del hijo y del sol, el dios sol, la triada capitolina romana. Entonces Baal y Acera y todo el ejército de los cielos estaban allí en el templo, algunos representados con figuras, otros en estatuas. Baal y Acera tenían sus estatuas. Y todo el ejército de los cielos. El rey mandó a sacar todo eso, lo pulverizó y lo quemó en el campo del Cedrón. Llevó las cenizas y las tiró a un río. Al río, no sé cómo se llama el río, a lo mejor era el Cedrón también. Después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso. Aparece otra vez la palabra incienso, hermano Agustín. En los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de las ciudades de Judá y de Jerusalén, así como los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también el rey sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y allí lo quemó, o sea, quemó la estatua, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, de los idólatras, hermano Agustín. Las cenizas de aquella estatua que ellos adoraban, se las puso encima, las tiró encima. Eso quiere decir abominable. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales las mujeres tejían tiendas para Acera. ¿Sabe que todavía hay tejedoras para las vírgenes? Todavía esas existen, las tejedoras. Allí habían tejedoras también para las estatuas, para la estatua de Acera, porque le tenían sus vestidos también. A veces eran azules, otros a veces se lo ponían blancos, dependiendo de la fiesta, porque había que hacerle fiestas patronales también. Sí, así es. A Baal y Acera lo sacaban, le hacían la procesión, los volvían a meter y los volvían a guardar. Eso hacían allá en Jerusalén. El rey Josías derribó los lugares de prostitución idolátrica, mira cómo lo llama, prostitución idolátrica, que estaban en los cerros, porque también tenían altares en todos los lugares altos.
Por eso el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. Y después se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Y si tú levantas las manos santas, ¿a quién está levantándolas? ¿A los montes o al cielo? Tiene que ser Dios. ¿Y dónde está Dios? Arriba en el cielo. Ajá, la Biblia lo dice. Pero Dios está en todo lugar, claro, está en todo lugar porque no hay lugar que se oculte de su mirada, hermano Agustín. Sí, así es. Y sus oídos están atentos a todo lo que sucede en la faz de la tierra. Nada está oculto para él. Es más, hasta el mismo demonio se encarga de darle noticias a él de las cosas que están haciendo los hombres, hermano Agustín. Sí, la Escritura habla de eso, dice que el acusador de vuestros hermanos ha sido echado fuera. Ajá, acusando a los hombres, hermano Agustín, porque él clama desde la tierra. Usted sabe que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, los hombres que pasaban por Sodoma y Gomorra y que violaban, ellos salían clamando al cielo, porque los violaban, pues, y clamaban al cielo. Y cuando se le presentó Jehová a Abraham, que le dijo, he oído el clamor de la tierra. He oído el clamor de los hombres de la tierra. He venido a ver si es verdad que ellos han hecho todas esas cosas que llegan a mis oídos. ¿Él sabía? Sí, así era. Y entonces la gente que hacía maldades, allí estaban pervertidos y la gente pues que eran víctimas hacían el clamor delante del Señor y entonces Dios tuvo que hacer justicia. Así que entonces el rey fue también allá a Betel y profanó el templo, quemó las estatuas y también dice aquí, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar que ocupaban con huesos humanos. Quemó los huesos mandó a sacar de los sepulcros los huesos, los quemó y luego las cenizas se las echó encima de los sepulcros. Pero cuando regresaba Josías, vio de los sepulcros que allí había en el monte, mirando, sacando los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo, el altar de Betel, conforme a la palabra de Jehová que había proclamado el hombre de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Después dijo, ¿qué monumento es este que ves? Los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y entonces el rey dijo, dejadlo, que nadie mueva sus huesos. Respetó el sitio donde estaba enterrado el profeta y se salvó también el mentiroso. Sí, así era, y estaba el mentiroso que estaba al lado de él porque él mismo fue el que edificó ese sepulcro, hermano Agustín. Y los huesos quedaron allí con el profeta que vino. Ajá, porque él sabía que se iba a cumplir la palabra. Porque ciertamente él dijo, ciertamente las palabras de este hombre se van a cumplir. Hijos míos, vamos a edificar el sitio de mi entierro y vamos a hacer un monumento y me entierran al lado de este hombre cuando yo muera. Aprovechó la fama del hombre. Exactamente. El Señor sí habla, hermano Agustín. Estamos llegando ya al final. Miren la hora. Faltan 5 minutos o 6 minutos para que venga nuestro próximo hermano que viene al programa. Sí, así es. Si alguien quiere entrar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino al Padre, no hay otro camino a Dios sino el del Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Hágale un llamamiento, hermano Agustín. Bien, en esta tarde usted que ha oído la palabra de nuestro Dios y desea de todo corazón servir a Dios Todopoderoso, haga esta oración conmigo y de una vez comience a servir a Dios. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, límpiame con tu sangre.
Soy tuyo, Señor, desde ahora y para siempre. Voy a hacer una oración por ti que acabas de recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Padre Celestial, en el nombre santo de Jesús, te ruego, Señor, por todos aquellos que en esta tarde te han recibido como Señor y Salvador. Te ruego que le perdone, que le limpie con tu sangre, que anotes el nombre de ellos, Señor, en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu entre a sus corazones. En el nombre de... Hola, gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, te invito. Suscríbete al canal, déjanos tu like, haz tu comentario, ayúdanos y comparte este video. Sé parte de este ministerio. Lleva el mensaje a otras almas que pudieran necesitar la ayuda de nuestro Dios. Jesucristo te ama. Mensajero, gracias por haber escuchado y oído el mensaje de este video. Hasta la próxima.